Y el estar fuera de control es lo que la Biblia llama las obras de la carne, porque o las obras del Espíritu o las obras de la carne controlarán nuestra vida. Por favor, busque Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Espero que entienda que cuando la Biblia habla de las obras de la carne, no hace referencia a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza adánica, o sea, a nuestra naturaleza pecaminosa, que todos nosotros la heredamos desde nuestros antepasados. ¿Cuáles son las obras de la carne? Desde el verso 19 tenemos una larga lista de las obras de la carne, comenzando con adulterio. Y adulterio significa unión sexual con otra persona que no es su cónyuge. Y cuando usted vive en adulterio, vive bajo el control de la carne, o sea, vive una vida descontrolada. Segundo, fornicación. Y la fornicación es sencillamente cualquier actividad sexual antes del matrimonio. La Biblia enseña sin dudas, sin titubeos, sin apologías y sin equivocación, enseña la castidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial. Cualquier persona que vive una vida de fornicación, vive una vida descontrolada. Tercero, inmundicia. Aquí específicamente se refiere a pensamientos sucios, impuros, depravados. Una persona que lee o se deleita mirando pornografía o películas explícitamente sexuales o cosas por el estilo, es una persona que vive en la inmundicia de las obras de la carne, o sea que vive una vida descontrolada. Cuarto, lascivia. Aunque esa es una palabra que no se la usa frecuentemente, literalmente significa falta de control o lo que podríamos llamar sensualidad. El vivir para los sentidos. Y esto no es necesariamente sexual. Puede ser la borrachera, la glotonería, o sea, un desordenado deseo por la comodidad, la ociosidad, el complacer a sus 5 sentidos, dejar que ellos controlen su forma de vivir. Eso también es una vida descontrolada. Quinto, idolatría. Y usted me dirá, pastor, nosotros somos gente moderna, civilizada. Nosotros no somos idólatras. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es cualquier persona o cosa que para usted es más importante que Dios. Cualquier cosa a la que ame más, tema más y sirva más que a Dios, ese es un ídolo. Y puede ser su familia, sus negocios, sus distracciones, sus pasatiempos. Nosotros, gente moderna y civilizada, tenemos cualquier cantidad de ídolos. Si usted está viviendo una vida de idolatría, si hay algo a lo que usted ame más, tema más y sirva más que a Dios, está viviendo una vida controlada por la carne, y eso también es una vida descontrolada. Sexto, hechicerías. La palabra hechicería procede de la palabra griega fármacos, y en realidad tiene que ver con el uso de drogas. En la actualidad se han inventado la frase drogas recreacionales, o sea, un cielo instantáneo. Lo trágico es que ese cielo instantáneo termina en un infierno eterno. Hechicerías, brujerías, sortilegios, drogas, ciencias ocultas, chamanes, limpias, y todas esas cosas están entrelazadas fuertemente entre sí. El pastor David Wilkerson solía decir: no he conocido a ningún hombre seguidor y adorador de Satanás que no haya comenzado primero abriendo su mente a experiencias místicas por medio del uso de drogas. Las obras de la carne siempre guían a una vida desordenada. Sexto, enemistades. ¿Está usted guardando algún rencor o resentimiento? ¿Está llevando algún odio en su corazón? Si usted tiene alguna amargura, algún rencor contra alguien, su vida está siendo controlada por su carne y por lo tanto está fuera de control. Séptimo, pleitos. Ahora esto conlleva la idea de división, de contienda. Parece que a algunas personas les encanta el comenzar algún argumento. No se llevan bien con nadie. Son como un puercoespín. Aunque tienen buenos puntos, es casi imposible acercarse a ellos.
Octavo, celos. La raíz de los celos, mi amigo, es el egoísmo. El egoísmo llevado hasta el extremo puede producir increíbles tragedias. Un fanático celoso es una formidable arma terrorista. Un fanático religioso es una aterradora arma en manos de Satanás. Noveno, iras. Estas producen un incontenible deseo de venganza, un consumidor afán de desquite. Y no importa cuán bajo tengamos que descender tanto y en cuanto podamos saciar nuestra venganza y aplacar nuestra ira. El único problema es que la venganza nunca ha traído paz a los vengadores. Décimo, contiendas. Y esto tiene que ver con personas especializadas en fraccionar un grupo humano. Una iglesia, por ejemplo. Si las cosas no se hacen a su manera, también pueden causar fisuras en un hogar, en el vecindario o en la comunidad. Décimo primero, disensiones. La palabra sedición, derivada de disensión, literalmente significa estar aparte y hace referencia a personas que forman pequeños grupitos y enclaves porque piensan que son mejores que todos los demás. A veces son precursores de cultos, logias y hermandades que son muy selectivos en cuanto a su membresía se refiere. Décimo segundo, herejías. Las herejías invariablemente están relacionadas con las doctrinas falsas y no quieren adherirse a la palabra de Dios. Personas controladas por las obras de la carne en vez de ser controladas por las obras del Espíritu. Décimo tercero, envidias. Una persona envidiosa es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Posee un espíritu de codicia. Carece de un espíritu de agradecimiento. Y no es que únicamente quiere más, sino que quiere tener más que todos los demás. Décimo cuarto, homicidios. Y no faltará quien inmediatamente pensará, qué bueno que yo no soy un asesino. Cuando Jesús interpretó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, dijo que si tenemos odio, rencor, venganza en el corazón contra alguien, somos homicidas, sin necesidad de disparar un arma o de utilizar un puñal. Décimo quinto, borracheras. Esto no hace referencia al hecho de beber cerveza o licores hasta perder el sentido, sino a la realidad de que nuestra mente ha sido narcotizada, insensibilizada. Significa que tiene un impedimento en su capacidad mental. Así como el alcohol y las drogas son un impedimento moral y ético para quienes usan esos venenos. Décimo sexto, orgías. Hay gente que parece que están de fiesta todo el tiempo. Fiesta en el sentido mundano, tratando de silenciar la voz de sus conciencias, tratando de escapar de la realidad, hundiéndose en las indulgencias de los entretenimientos, incapaces de no tener nunca un pensamiento serio, puro, agradable. Las orgías no son solo materiales, sino también intelectuales y espirituales. Pablo termina esta lista diciendo, y cosas semejantes a estas. Está diciendo que todas estas son señales de una vida no controlada por el Espíritu, o sea, una vida fuera de control. ¿Cuál es el resultado? Tiempo perdido, cuerpos debilitados, pensamientos torcidos y vidas totalmente destrozadas. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza significa estar bajo control, pero en este caso, estar bajo control del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿quién está en control de su vida? Al respecto, hay algunas cosas importantes que debemos saber. Primero, cómo vivir una vida controlada por el Espíritu. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar legal.
Y si queremos saber si estamos viviendo una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, solo tenemos que hacernos la pregunta: ¿amo a los demás como me amo a mí mismo? El estándar de una vida autocontrolada o una vida controlada por el Espíritu es la ley. Pero la medida de eso es el amor. Hay 3 maneras de mirar esto de la ley. Algunos ven la ley como su enemiga. La carne les dice: no tengas nada que ver con ninguna clase de ley. La carne no quiere que nadie ni nada le sujete. Quiere hacer lo que le plazca. Eso es lo que se llama libertinaje. Otras personas miran a la ley como su amo. Y Pablo predica contra eso porque quienes viven bajo la ley están siempre luchando, pero nunca alcanzan la victoria. Saben lo que dice la ley. Saben que la ley es buena y justa, y por eso tratan de vivir bajo la ley, aunque eso les cueste la vida. Y quienes viven de esa manera, bajo la ley, son legalistas. Recuerde que la vida cristiana no es una relación de ley, sino una relación de amor. Muchos viven vidas de negativismo y ven a la ley como su amo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ¿y cuál es el yugo de esclavitud? Es el del esfuerzo propio. Cuando usted ve a la ley como su amiga, eso es libertad. Y tenemos 3 opciones: libertinaje, legalismo o libertad. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad y que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora escúcheme atentamente. Libertad no es hacer lo que se nos antoja. Nadie es verdaderamente libre hasta que no sepa lo que es control. Yo no sé interpretar música en ningún instrumento musical, lo cual me pone triste a mí, pero eso le alegra a muchas personas. Ahora, suponga que quiero tocar el piano y tan pronto me siento frente al piano, sé que ese piano está regulado por ciertas leyes. Y solo las personas que han aprendido esas leyes musicales son las que pueden hacer surgir melodías de ese piano. El salmista dijo: tus estatutos han sido mi canción en el día de mi peregrinaje. Cuando la Biblia dice que tenemos una vida de libertad, y esa libertad está controlada por el Espíritu, recién y solo entonces sabremos lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo tener ese control, esa disciplina en nuestras vidas? No por medio del libertinaje, sino por medio de la libertad en el Espíritu. Nuestras vidas necesitan estar bajo control, pero no bajo nuestro propio control, porque eso lo único que producirá será libertinaje, sino bajo el control del Espíritu para tener libertad. Pero aún el parámetro de la libertad no es suficiente. Necesitamos fortaleza. ¿Dónde obtener la fortaleza para vivir una vida controlada por el Espíritu? Bien, veamos Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Verá, parte de mi naturaleza es carnal, y parte de mi naturaleza es espiritual, cuando he nacido de nuevo. Y estas 2 naturalezas están dentro de mí. Y lo mismo pasa en usted, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu: vive para Dios y vive victoriosamente. Es una especie de guerra civil dentro de nosotros. Y por nosotros mismos no podemos tener la victoria. Entonces, ¿qué hacer? Verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que no dice satisfaced los deseos de la carne, para que podáis andar en el Espíritu. Eso es legalismo. Y es el sendero por el cual caminan millones de seres humanos. Si alguna lección espiritual he aprendido y sigo aprendiendo, es que no puedo caminar en el Espíritu si lo que me interesa es complacer los deseos de la carne. La santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino hacia la santidad. ¿Dónde conseguir esa clase de fortaleza? Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. El ser guiados por el Espíritu significa que yo voluntariamente busco la guía del Espíritu porque quiero caminar voluntariamente en el Espíritu. El estándar de la ley de Dios se manifiesta en el amor, y la fortaleza para esto es si caminamos en el Espíritu. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es el caminar en el Espíritu. Y todos sabemos lo que significa caminar, ¿no es cierto? Pero pensemos sobre esto un poquito más. Primero, el empezar a caminar. Un viaje de 1 kilómetro o de miles de kilómetros empieza con un paso. Voy a caminar de aquí hasta allá. Ahora, el comenzar a caminar es un acto de mi voluntad. Pero escúcheme, la vida controlada por el Espíritu, la vida espiritual disciplinada, no se vive por el poder de la voluntad, sino que se la vive por el poder del Espíritu Santo. Pero usted debe decidir. Y yo no puedo decidir por usted. Nadie, absolutamente nadie puede decidir por usted. Es algo que solo usted puede decidir. Y puede decir, voy a vivir guiado por el Espíritu. Veamos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Dios dijo por medio de Pablo que no debemos embriagarnos con vino y que más bien seamos llenos del Espíritu Santo? Porque quiere darnos no solo un contraste, sino también una comparación, porque ser llenos del Espíritu es como estar embriagados con vino. El hombre puede decidir qué es lo que va a beber, esa es su decisión. Pero una vez que decide qué beber, lo que bebe toma control de él. ¿Lo entiende? Cuando está borracho, está bajo la influencia, bajo el control de aquello que bebió. Así que por un acto de su voluntad, usted decide ser lleno del Espíritu. Pero una vez que eso se hace realidad, es el Espíritu Santo el que tiene control sobre usted. Ahora usted está lleno no de vino, sino del Espíritu Santo. Es el comienzo de su caminar espiritual. ¿Cómo calificaría usted su caminar actual? ¿Carnal o espiritual? Si su caminar aún es carnal, no quisiera caminar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para obtenerlo, humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda de sus pecados y pídale que le perdone, que le limpie, que le sane espiritualmente y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos, estamos desbalanceados por fracciones de segundo. Cuando levantamos una pierna para dar el siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con la una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus dos piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las dos piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir una vida controlada por el Espíritu. Y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. Existe un extraordinario paralelismo entre el comienzo de nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Y ese es el tema de hoy, en El Amor que Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Ravelo. Les enviamos un saludo cordial desde nuestros estudios en Memphis, Tennessee. Hoy, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, Cómo tener una vida controlada por el Espíritu. Desde el programa anterior estamos estudiando cómo tener una vida controlada por el Espíritu, teniendo como base bíblica lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, desde el verso 19 hasta el 23, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vimos también algo detalladamente el significado de estas obras de la carne, e hice énfasis en primer lugar en cómo vivir una vida controlada por el Espíritu. Porque, como también lo dijo Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, continuemos. Segundo, la circunferencia de su caminar. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Note que no dice caminar con el Espíritu. Tampoco dice caminar siguiendo al Espíritu. Claramente dice andad en el Espíritu. Para mí, eso significa que el Espíritu debe ser la circunferencia de su caminar. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, camine en este edificio, significa que usted debe estar en ese edificio. El perímetro del edificio es la circunferencia dentro de la cual usted puede caminar. Si usted se sale del edificio, ya no estará en el edificio. Espero que lo entienda. Todos los países del mundo tienen sus fronteras. Para poder viajar de un país a otro, usted necesita un pasaporte con la visa respectiva. Y con eso usted puede viajar libremente de un país a otro. Pero a veces los países, por motivos de seguridad interna, cierran sus fronteras. Y uno puede llegar hasta la frontera, pero no puede pasar la frontera. Esa frontera es el límite de su caminar o de su viaje. Por analogía, el Espíritu Santo de Dios debe ser el elemento en el cual usted camina. El Espíritu debe ser el medio ambiente de su vida. Usted como que se encierra, se cubre, se cobija con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está usted haciendo eso? Le puedo asegurar que su carne no quiere que haga eso. ¿Sabe por qué? Porque la carne le dirá, mira, no seas tonto. Fuera del Espíritu Santo puedes tener placeres y hacer cosas que necesitas para ser feliz. Escúcheme, una persona que tiene su vida controlada por el Espíritu Santo ha llegado a una conclusión terminante. No hay nada que valga la pena fuera de Jesús. Cuando usted pueda decir eso, es que está caminando en el Espíritu. No hablo del hecho real de que usted tiene que comer, dormir, trabajar, descansar, gozar de vacaciones y todas estas cosas. Todas estas cosas usted las necesita ver dentro del contexto de que el Espíritu Santo de Dios está guiando y dirigiendo su vida. Usted debe aprender a caminar dentro de la circunferencia y los parámetros del Espíritu Santo. Y cuando usted se salga de esa circunferencia, el Espíritu Santo le dirá, mire, estás cruzando el límite. Y usted retrocede y se arrepiente. Eso, mi amigo, es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entonces el comienzo de nuestro caminar, la decisión del paso que vamos a dar y la circunferencia dentro de la que podemos caminar en el Espíritu. Pero todavía hay algo muy importante. Tercero, la continuación de nuestro caminar. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad, en el original griego, conlleva la idea de mantenerse caminando. ¿Pero qué es caminar? Sencillamente una serie de pasos. Y aunque comienza con una decisión, no se detiene allí. La vida controlada por el Espíritu es una crisis que comienza con lo haré, pero es seguida por un proceso realizado un paso a la vez. Lo dije ya hace algunos minutos. Un viaje de 1 kilómetro o 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Pero usted no se detiene después del primer paso, sino que sigue caminando paso por paso sin detenerse. Digo, si es que usted quiere llegar a alguna parte. Dicen que muchos caminan muy aprisa para llegar a un lugar que no conocen.
Y estando ahí, no saben qué hacer. Despistados. Anote al margen Colosenses 2:6. Este es un versículo clave en una vida controlada por el Espíritu. Si usted está cansado y enfermo de las obras de la carne, si quiere tener la libertad y el gozo de pertenecer a los hijos de Dios, quiero que grabe en su mente y en su corazón Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mi amigo, es muy importante que usted entienda bien esto. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, debe caminar en Él. Si yo le pregunto a usted si ya es salvo, y usted me responde afirmativamente, tácitamente me está diciendo que ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Por favor, escúcheme con atención. Si eso es cierto, o sea que usted ya es salvo o salva, entonces quiere decir que usted está caminando en Él. Bien, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Y probablemente usted me dirá, porque me arrepentí de mis pecados y deposité toda mi confianza y fe en Él. Muy bien, por arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, ¿cómo puede usted vivir una vida victoriosa? De la misma forma en que recibió a Cristo, por arrepentimiento y fe. Pero deseo que note las 3 últimas palabras del verso 6. Andad en Él. Y andad quiere decir caminar. Y el caminar se lo realiza un paso a la vez. Y usted necesita sus 2 piernas para caminar. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos estamos desbalanceados por fracciones de segundo cuando levantamos una pierna antes del siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus 2 piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las 2 piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir de una vida controlada por el Espíritu, y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. ¿Cómo caminamos por arrepentimiento y fe? Entendamos lo que es arrepentimiento. Escuche atentamente lo que voy a decir, porque seguramente no será lo que usted piensa es el arrepentimiento, ni será lo que muchos definen como arrepentimiento. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Y quiero que entienda bien esto, por eso vale la pena repetirlo. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Arrepentimiento es cuando yo veo que estoy en bancarrota espiritual, y fe es cuando veo la gloria de Él. Cuando usted se salvó, cuando yo me salvé, lo hicimos por arrepentimiento y fe. Permítame compartir un poquito de mi testimonio personal. Cuando no era más que un muchachito, un jovencito, no sabía mucho de religión, y mucho menos de teología, por supuesto. Pero mi corazón tenía hambre de Dios. Luego escuché a un pastor predicando el mensaje de salvación y diciendo que solo en Jesucristo podríamos ser salvos. Hice esa decisión y le entregué mi corazón y mi vida al Señor Jesucristo. Le entregué todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Él. Y francamente debo reconocer que yo sabía muy poco sobre mí mismo, y obviamente muy poco sobre Jesús. Hasta ese momento no me había dado cuenta cuán pecador era, y muchísimo menos, cuán glorioso era Jesucristo. Por eso digo que le entregué todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Él. Pero desde entonces aprendí mucho acerca de mí.
y lo que aprendí acerca de mí no era muy agradable, que digamos. Y aprendí mucho acerca de Jesús, y Él es mejor, muchísimo mejor de lo que yo pensaba que era. Y porque recibí a Cristo con arrepentimiento y fe, comencé a caminar en Él. ¿Sabe por qué? Porque cada día aprendo más sobre mí. Y mientras más aprendo sobre mí, más tengo de qué arrepentirme. Pero también aprendo más sobre Él. Y mientras más aprendo acerca de Él, más y más confío en Él. ¿Lo entiende? Arrepentimiento y fe. A lo mejor a veces usted piensa, creo que realmente no soy salvo, porque si fuera salvo, ¿por qué tengo esta gran convicción de mi pecado? Mi amigo, usted tiene esa gran convicción de su pecado precisamente porque es salvo y está aprendiendo más sobre usted y más acerca de Jesús. Esa convicción no es una señal de que no es salvo, sino más bien una señal de que usted finalmente está entendiendo el significado de una vida controlada por el Espíritu. Lo que estoy diciendo sencillamente es que hay un comienzo en nuestro caminar espiritual, así como tuvimos un comienzo en nuestro caminar físico, biológico. Debemos voluntariamente aceptar la guía del Espíritu. No vivimos por el poder de nuestra voluntad, pero entramos y aceptamos la vida cristiana por una decisión volutiva de nuestra parte. Sabemos que hay parámetros, límites circunferenciales para nuestro caminar en el Espíritu, y que nuestro caminar no se detiene, sino que continúa paso a paso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arrepentimiento y fe. Dar todo lo que sé de mí a todo lo que sé de Él. Y de pronto, súbitamente, usted descubre que usted no está en control, que Dios está en control de su vida por medio de su Santo Espíritu, y que su vieja naturaleza pecaminosa, carnal, ya no tiene nada que hacer en usted, porque ahora usted está caminando, creciendo en el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es un caminar. Algunas personas me dicen, pastor, desde hace tantos y tantos años estoy firme en Jesús. Y yo, con todo respeto y con todo amor, simplemente les pregunto, hermana o hermano, ¿cuándo va a empezar a caminar? Está bien el estar firmes en la fe, pero para muchos parece que firmeza significa inmovilidad, en vez de significar un caminar firme. Resumiendo, permítame decir que el estándar de la ley de Dios es el amor, y la fortaleza de nuestro caminar en el Espíritu con arrepentimiento y fe, lo cual producirá en nosotros una verdadera satisfacción espiritual. Veamos una vez más Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escúcheme, el diablo utilizará a sus familiares y amigos no cristianos para que le digan, tú no quieres vivir esa clase de vida, es tan aburrida. Mi amigo, esa es la única clase de vida que vale la pena vivirla. Es la única vida que produce genuina y eterna satisfacción. El apóstol la identifica como fruto, y un buen fruto es por lo general delicioso, hermoso, oloroso y satisface. Una fruta es para ser consumida, para aplacar el hambre. ¿Tiene usted hambre por el Señor, por las cosas de Dios? Si no es por medio del Señor Jesucristo, esa hambre nunca podrá ser satisfecha. Una vida controlada por el Espíritu es una vida llena del fruto del Espíritu, o sea, es una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La carne y el Espíritu están luchando en usted ahora mismo. El resultado depende de usted. Si usted dice, voy a vivir una vida de libertinaje y ver la ley de Dios como mi enemiga, no voy a vivir una vida de legalismo y tener la ley como mi amo. Si dice eso, le estará dando la victoria a la carne. Pero si dice, voy a tener a la ley como mi amiga, voy a vivir una vida de verdadera libertad,
Voy a buscar la fortaleza del Espíritu Santo y buscar voluntariamente la guía del Espíritu Santo y dejar que Él marque los parámetros normativos de mi vida y que me ayude a encontrar todo en Jesucristo. Voy a caminar un paso a la vez en arrepentimiento y fe. Si usted dice eso, Dios le dará libertad. La libertad con que Jesucristo quiere hacerle libre. Y si hay alguna disciplina de su parte, no piense que la disciplina es restrictiva. Ninguna persona es más libre que aquella que vive una vida controlada por el Espíritu. Si usted que me está escuchando ahora mismo no es una persona ya salvada, ¿por qué no deja que Dios tome el control de su vida? ¿Por qué no hacer de Jesús su mejor amigo? ¿Por qué no elevar su corazón a Dios este mismo instante y le dice: Dios, sé que soy pecador y estoy perdido espiritualmente. Necesito ser salvo y quiero ser salvo. Son como un puercoespín. Aunque tienen buenos puntos, es casi imposible acercarse a ellos. Octavo, celos. La raíz de los celos, mi amigo, es el egoísmo. El egoísmo llevado hasta el extremo puede producir increíbles tragedias. Un fanático celoso es una formidable arma terrorista. Un fanático religioso es una aterradora arma en manos de Satanás. Noveno, iras. Estas producen un incontenible deseo de venganza, un consumidor afán de desquite. Y no importa cuán bajo tengamos que descender tanto y en cuanto podamos saciar nuestra venganza y aplacar nuestra ira. El único problema es que la venganza nunca ha traído paz a los vengadores. Décimo, contiendas. Y esto tiene que ver con personas especializadas en fraccionar un grupo humano, una iglesia, por ejemplo. Si las cosas no se hacen a su manera, también pueden causar fisuras en un hogar, en el vecindario o en la comunidad. Décimo primero, disensiones. La palabra sedición, derivada de disensión, literalmente significa estar aparte y hace referencia a personas que forman pequeños grupitos y enclaves porque piensan que son mejores que todos los demás. A veces son precursores de cultos, logias y hermandades que son muy selectivos en cuanto a su membresía se refiere. Décimo segundo, herejías. Las herejías invariablemente están relacionadas con las doctrinas falsas y no quieren adherirse a la palabra de Dios. Personas controladas por las obras de la carne en vez de ser controladas por las obras del Espíritu. Décimo tercero, envidias. Una persona envidiosa es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Posee un espíritu de codicia. Carece de un espíritu de agradecimiento. Y no es que únicamente quiere más, sino que quiere tener más que todos los demás. Décimo cuarto, homicidios. Y no faltará quien inmediatamente pensará: qué bueno que yo no soy un asesino. Cuando Jesús interpretó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, dijo que si tenemos odio, rencor, venganza en el corazón contra alguien, somos homicidas, sin necesidad de disparar un arma o de utilizar un puñal. Décimo quinto, borracheras. Esto no hace referencia al hecho de beber cerveza o licores hasta perder el sentido, sino a la realidad de que nuestra mente ha sido narcotizada, insensibilizada. Significa que tiene un impedimento en su capacidad mental. Así como el alcohol y las drogas son un impedimento moral y ético para quienes usan esos venenos. Décimo sexto, orgías. Hay gente que parece que están de fiesta todo el tiempo. Fiesta en el sentido mundano, tratando de silenciar la voz de sus conciencias, tratando de escapar de la realidad, hundiéndose en las indulgencias de los entretenimientos, incapaces de no tener nunca un pensamiento serio, puro, agradable. Las orgías no son solo materiales, sino también intelectuales y espirituales. Pablo termina esta lista diciendo: y cosas semejantes a estas. Está diciendo que todas estas son señales de una vida no controlada por el Espíritu, o sea, una vida fuera de control.
¿Cuál es el resultado? Tiempo perdido, cuerpos debilitados, pensamientos torcidos y vidas totalmente destrozadas. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza significa estar bajo control, pero en este caso, estar bajo control del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿quién está en control de su vida? Al respecto, hay algunas cosas importantes que debemos saber. Primero, cómo vivir una vida controlada por el Espíritu. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar legal. Y si queremos saber si estamos viviendo una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, solo tenemos que hacernos la pregunta: ¿amo a los demás como me amo a mí mismo? El estándar de una vida autocontrolada o una vida controlada por el Espíritu es la ley. Pero la medida de eso es el amor. Hay tres maneras de mirar esto de la ley. Algunos ven la ley como su enemiga. La carne les dice: no tengas nada que ver con ninguna clase de ley. La carne no quiere que nadie ni nada le sujete. Quiere hacer lo que le plazca. Eso es lo que se llama libertinaje. Otras personas miran a la ley como su amo. Y Pablo predica contra eso, porque quienes viven bajo la ley están siempre luchando, pero nunca alcanzan la victoria. Saben lo que dice la ley. Saben que la ley es buena y justa, y por eso tratan de vivir bajo la ley, aunque eso les cueste la vida. Y quienes viven de esa manera, bajo la ley, son legalistas. Recuerde que la vida cristiana no es una relación de ley, sino una relación de amor. Muchos viven vidas de negativismo y ven a la ley como su amo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ¿y cuál es el yugo de esclavitud? Es el del esfuerzo propio. Cuando usted ve a la ley como su amiga, eso es libertad. Y tenemos tres opciones: libertinaje, legalismo o libertad. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad y que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora escúcheme atentamente. Libertad no es hacer lo que se nos antoja. Nadie es verdaderamente libre hasta que no sepa lo que es control. Yo no sé interpretar música en ningún instrumento musical, lo cual me pone triste a mí, pero eso le alegra a muchas personas. Ahora, suponga que quiero tocar el piano y tan pronto me siento frente al piano, sé que ese piano está regulado por ciertas leyes. Y solo las personas que han aprendido esas leyes musicales son las que pueden hacer surgir melodías de ese piano. El salmista dijo: tus estatutos han sido mi canción en el día de mi peregrinaje. Cuando la Biblia dice que tenemos una vida de libertad, y esa libertad está controlada por el Espíritu, recién y solo entonces sabremos lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo tener ese control, esa disciplina en nuestras vidas? No por medio del libertinaje, sino por medio de la libertad en el Espíritu. Nuestras vidas necesitan estar bajo control, pero no bajo nuestro propio control, porque eso lo único que producirá será libertinaje, sino bajo el control del Espíritu para tener libertad. Pero aún el parámetro de la libertad no es suficiente. Necesitamos fortaleza. ¿Dónde tener la fortaleza para vivir una vida controlada por el Espíritu? Bien, veamos Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Verá,
Parte de mi naturaleza es carnal y parte de mi naturaleza es espiritual cuando he nacido de nuevo. Y estas dos naturalezas están dentro de mí. Y lo mismo pasa en usted, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, vive para Dios y vive victoriosamente. Es una especie de guerra civil dentro de nosotros. Y por nosotros mismos no podemos tener la victoria. Entonces, ¿qué hacer? Verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que no dice satisfaced los deseos de la carne para que podáis andar en el Espíritu. Eso es legalismo. Y es el sendero por el cual caminan millones de seres humanos. Si alguna lección espiritual he aprendido y sigo aprendiendo, es que no puedo caminar en el Espíritu si lo que me interesa es complacer los deseos de la carne. En sus mentes y corazones, su manera de pensar fue constantemente malévola delante de Dios. Hace algún tiempo ya, una muy importante revista norteamericana publicó un informe alarmante. En la portada de esa revista estaba la foto de un jovencito de unos 13 años de edad, más o menos. Vestía un jean azul y una camisa blanca. Tenía una pequeña grabadora y en sus oídos un par de audífonos. Y la leyenda al pie de la foto decía, ¿sabe usted lo que sus hijos escuchan? La revista no es una revista religiosa, es secular, con noticias y reportajes de todas partes del mundo. Y quiero citar algunas de las cosas que decía el artículo. Día y noche, la juventud norteamericana está seducida con las visiones electrónicas de un mundo tan violento y sensual que parece que nuestros hijos están asediados constantemente. Los placeres invaden a los jóvenes de hoy por medio de la música, la televisión, los videos. Y las películas son tan sexualmente explícitas que los padres están realmente enfurecidos. Los psicólogos advierten que esto traerá horribles consecuencias. Los productores de espectáculos de entretenimiento están temerosos de amenazas a la libertad de expresión. Y los políticos están considerando soluciones que cuestionan la primera enmienda constitucional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos un problema enorme y no sabemos qué hacer con él. El artículo continúa diciendo, la violencia, lo oculto, la sodomía, el masoquismo, la rebelión, el abuso de las drogas, la promiscuidad y la homosexualidad son temas constantes. Eso significa que nuestros jóvenes están siendo bombardeados continuamente por estas cosas. Dice el artículo, mientras tanto, las estadísticas muestran que los estudiantes escuchan aproximadamente, escúchelo bien, 10.500 horas de música rock entre el 7º y el 12º grados. Eso es solo 500 horas menos del tiempo total que están en la escuela y colegio por 12 años. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene a usted. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia habla o usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo, déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces
tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. Quiero decirle cómo controlar sus pensamientos. Escúcheme atentamente. Su mente no es su cerebro. Su cerebro es a su mente lo que el piano es al pianista. Su cerebro es con lo cual su mente piensa. Muchos de nosotros solo tenemos un pianito de juguete, no un gran piano de cola, como tienen otros. Si usted tiene un poderoso cerebro, pero una mente débil, puede ver la clase de combinación que tiene. Puede ver lo que sería una persona con una mente mala, pero con un buen cerebro. Se vuelve un diablo inteligente, lo cual es sumamente peligroso. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la frase siguiente: la limpieza es sinónimo de... Y él dijo: es sinónimo de algo imposible. Bueno, eso no es verdad, porque sí se puede ser limpio. Usted puede tener pensamientos limpios, usted puede vivir victoriosamente, pero no necesariamente por medio del aislamiento. Nuestros jóvenes hoy en día son presa fácil de la supercarretera informática. Quiero decir, hay suciedad y vileza en las páginas de la Internet. Y solo se necesita tocar un par de teclas en la computadora para abrirlas. Mi amigo, eso es escalofriante. Y todavía hay gente que dice: bueno, la televisión, la radio, la música, en realidad no afectan la vida de los jóvenes. ¿Saben quiénes dicen eso? Los liberaloides, los que defienden toda la basura pornográfica en nombre de la libertad de expresión, los que piden tolerancia, pero ellos mismos son intolerantes. Lo que vemos y escuchamos nos afecta a todos en mayor o menor grado. Si no fuera así, ¿por qué se gastan millones de dólares en la propaganda de alguna cosa o algún evento? Porque lo que la gente ve o escucha le afecta, de tal manera que a veces terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Siendo un jovencito estudiante, realicé muchos trabajos. Uno de ellos fue construcción. Y por lo general, los hombres que trabajan en construcción, no importa lo que se les diga, toda conversación la transforman en algo sucio, degradante. Sus bromas son de un denigrante doble sentido. ¿Ha estado alguna vez en medio de gente así?
Tienen una sola manera de pensar, un surco lleno de basura. Y si un joven tiene ese surco en su mente, ¿cómo puede limpiarlo? ¿Cómo puede librarse de ser adicto a eso? ¿Con qué podrá limpiarlo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el agente limpiador. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra que él usa para limpios tiene su raíz en la palabra catarsis. ¿Sabe lo que es? Catarsis. Depuración, limpieza interior. La palabra de Dios efectúa una catarsis en su mente. Usted deja que el oleaje limpiador del Calvario y la refrescante brisa del Espíritu Santo le limpie interiormente. Usted permite que la palabra de Dios realice una catarsis en su mente, en su vida. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Bueno, nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento. En 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón, viniendo a su vida para hacer una limpieza total, una catarsis. El Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente. Escúcheme, yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar. Yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente. Esta noche, antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para que usted, en su corazón y en su mente, desee ser limpio. Dios hará una catarsis en usted, siempre y cuando usted tenga el deseo de ser absolutamente limpio. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, con cada onza, con cada fibra, con cada músculo de su cuerpo, pueda decir, querido Dios, realiza una catarsis en mí. ¿Sabe cuál es la tragedia de este tiempo en el cual vivimos? Cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Hay una batalla por su mente, y si usted es tibio, la perderá. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, verso 8 leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere purificar su corazón? Si no lo quiere, lo que estoy diciendo es en vano. Le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Veamos Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el alma significa la mente, las emociones y la voluntad. Si usted no hace una decisión, nadie la hará por usted. Y Dios no se impondrá a la fuerza en usted. ¿Sabe usted lo que es un armiño? Es un animalito de suavísima, delicada y carísima piel blanca. Leí que para atrapar al armiño, los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los armiños y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores. Previamente, los cazadores cubren con basura
lodo y excremento la entrada de esos huecos. Cuando el armiño, huyendo de los perros, llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad, prefiere luchar contra los perros y por lo tanto morir, antes que ensuciar su blanquísima piel. Mi amigo, esa es la clase de determinación que usted debe tener. Usted determina en su corazón el permanecer puro, o sea, tener pensamientos puros. Esta determinación es como un giróscopo espiritual. Si no lo utiliza, le puedo asegurar que no triunfará. Primero, purificación. Segundo, determinación. Pero esto no es suficiente. Usted puede estar limpio y decir, por la gracia de Dios y todo lo que está en mí, mantendré mi corazón limpio y puro. Pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso, que es fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Y si usted me dice, Pastor Rogers, yo tengo una hermosa Biblia, le diré que me alegra que la tenga, pero ¿la lee? ¿La memoriza? ¿Aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Es la palabra de Dios real para usted? ¿De qué le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a usted el saber en dónde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo? ¿Cómo la Biblia nos mantiene puros? Veamos nuevamente el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios es un Dios santo. Y cuando usted lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia, lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios. Anota al margen Filipenses 4, el verso 8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, si estamos pensando en lo que es bueno, no podemos estar pensando en lo que es malo. Lógico, ¿verdad? Es importante que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando está en su mente, cambiará su actitud. Y su actitud determina sus acciones. Por eso, el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza. Y por supuesto, el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios. ¿Qué clase de pensamientos dominan en su mente? Si usted no tiene ninguna relación con Dios, le puedo asegurar que sus pensamientos serán, por lo general, carnales y mundanos. ¿No le gustaría cambiar esa manera de pensar? Lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida. ¿Le gustaría tener a Jesús en su corazón? Pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración. Permítame guiarle en oración. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros, y soy culpable de ese y muchos otros pecados. Por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón. Señor Jesús,
Tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados, y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme. Gracias por amarme de tal manera. Desde este mismo instante, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Pongo mi fe y mi confianza únicamente en ti y en tu bendita palabra. Ayúdame a tener pensamientos limpios y puros, y para que mis palabras también sean limpias y traigan honor y gloria a tu nombre. En tu nombre lo pido. Amén. ¿Quiere aprender a controlar sus pensamientos y mantenerlos limpios? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús porque no saben, no conocen la palabra de Dios. Cuando lo conocemos, el mundo pierde su atractivo para nosotros. Si estamos gozando de verdadera satisfacción, la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros. Los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar en forma ilegítima una necesidad insatisfecha. Por supuesto, nunca podrán hacerlo, porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico, querrán algo más aberrante, algo más malvado. La Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio que no dejan de pecar. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Quiere saber en forma práctica cómo hacer que la palabra de Dios sea real para usted y pueda enfrentar lo cotidiano en una manera victoriosa? Pues le invito al estudio bíblico que nos trae el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la segunda parte del mensaje Cómo controlar sus pensamientos. Voy a hacer un breve resumen de los puntos más importantes de lo que estudiamos en el programa anterior. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene usted. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo: déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la siguiente frase: la limpieza es sinónimo de... Y él dijo:
es sinónimo de algo imposible. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, cada onza, cada fibra, cada músculo de su cuerpo pueda decir: querido Dios, realiza una catarsis en mí. Tercero, debe haber fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Bien, continuemos. ¿Cómo se satura usted con la palabra de Dios? Primero, comience a memorizar la palabra de Dios. Usted, aunque sea un adulto, necesita memorizar la palabra de Dios. Y no me venga con la disculpa de que no puede memorizarla porque ya está viejo. ¿Y sabe por qué no creo eso? Porque si le ofrecieran $100 por cada versículo memorizado, usted se convertiría en una máquina de memorizar versículos, ¿verdad? Como alguien lo dijo sagazmente, todo es cuestión de motivación. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es memorización de la palabra de Dios. Y tiene que estar guardada en su corazón, no en el cajón del escritorio, ni en una carpeta en el archivo. Tiene que estar en su corazón. Pero no solo es cuestión de memorizarla. Segundo, tiene que personalizarla. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pida al Espíritu Santo que tome la palabra que ha guardado y memorizado y que la personalice para usted. Verá, legítimamente usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Pídale a Dios que le enseñe el significado de su palabra. Muchas veces al preparar mis mensajes, tengo que detenerme para orar y decir: Dios, no entiendo esto. Enséñame tu palabra. No lo que se supone debo decir a otras personas, sino que me enseñe a mí. Que su palabra sea personal para mí. Tercero, verbalice la palabra. Veamos el verso 13. Con mis labios he contado.